Chicos, buenos días. Eh, Bienvenidos al curso de Matemáticas Fundamentales o Fundamentos Matemáticos para la licenciatura de Matemáticas. O también un curso recomendado para ingenierías. Mi nombre es Germán Marcillo, máster en Matemática Aplicada. Y en esta ocasión pues vamos a trabajar toda la temática de matemáticas fundamentales utilizando pues este tipo de estrategia virtual, donde ustedes lo que están observando en pantalla pues es una pizarra digital, un tablerito, y a partir de un lápiz táctil voy a hacer las clases, ¿no? Prácticamente son las clases, ¿no? Muy parecidas a lo presencial, listo. Y pues trataremos de abarcar los temas, los cuales están involucrados pues en el currículo o en el plan de estudios para matemáticas fundamentales. Haciendo un resumen de los temas que vamos a analizar pues en esta ocasión, ¿no? Resumidos en estas unidades. Entonces, primero vamos a empezar estudiando las características de los conjuntos, en especial nuestro conjunto de los números reales. Como segunda unidad pasaremos a trabajar todo lo referente al álgebra, en sí al pensamiento numérico vibracional, ¿no? Lo cual pues enfoca las expresiones algebraicas, todo lo referente a potenciación, radicación, todo lo de productos notables, factorización, y lo que son las expresiones algebraicas racionales, ¿no? Entonces, referido a lo que es simplificación, operación de todas las expresiones algebraicas. Y pues todo esto bajo también el análisis de los polinomios, ¿no? Y sus operaciones, suma, resta, multiplicación, ¿no? Luego entraremos a analizar lo referente a ecuaciones e inecuaciones. Todo lo referente a ecuaciones e inecuaciones, lineales, cuadráticas, con radicales, ¿no? Y pues también miraremos aquí incluido lo que son las aplicaciones. Como cuarta unidad ya entraremos a lo que es funciones. Las clases de funciones, sus características, sus propiedades, dominio, rango, gráficas, etc. Y como una quinta unidad entraremos a analizar aspectos básicos de lo que es la geometría analítica. Y especialmente nos enfocaremos en las secciones
cónicas, como lugares geométricos y también sus aplicaciones, ¿no? Bueno, prácticamente, en términos generales, eso serían las unidades que vamos a abarcar con ustedes. Y puntualmente, pues, empezaremos con nuestro primer tema, que son los números reales. Bueno, como ya pueden observar, la escritura es un poco complicada con este lápiz táctil, entonces pues espero ser lo más claro posible, ¿no? Entonces, el primer tema, números reales. Bueno, voy a hacer un aspecto de resumen, porque esto es algo que ustedes ya lo han mirado en algún momento, ¿ya? Y lo que interesa aquí es entender cuál es la estructura de estos números reales y sobre los cuales nosotros, en adelante y en los cursos que siguen de matemáticas, se centran todos los temas o se basan y se trabajan con los números reales, ¿no? Con los números reales. ¿Pero qué son los números reales? Lo voy a hacer a manera de diagrama. Los números reales es como nuestro conjunto universal, ¿ya? Es como el conjunto más grande que va a contener a todos los números con los cuales nosotros vamos a trabajar y a operar. A pesar de que hay un conjunto más grande que lo contiene, que es el de los números complejos. Pero nos vamos a centrar solamente en este conjunto de los números reales. Dentro de él se encuentran unos subconjuntos particulares, ¿no? Un subconjunto muy grande, que es el conjunto de los números racionales, Q. Y ya vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿ya? Y por acá afuera, o sea, en esta región de acá afuera, en toda esta, va a quedar los que no son racionales. Eso se los conoce como números irracionales. Ellos están por fuera de los racionales, ¿no? Ustedes observan, sin todavía entrar en detalles, quiénes son los números irracionales, pero ya algunos recordarán, no, irracional es no racional. Ya vamos a mirar sus características. Pero en el dibujo lo que podemos observar es que si yo uno a estos dos, que no tienen nada en común, ya, que no tienen nada en común, puedo observar que la unión de los dos conjuntos me da más grande el conjunto de los números reales. Pero ya también observamos que entre los dos no hay nada común, luego esto equivale a vacío como conjunto, ¿no? Puedo observar esto. Entonces los dos no tienen nada en común, por lo tanto son complementos, se complementan entre sí, ¿no? Entonces podría decir también desde el aspecto de conjuntos que el complemento de los números racionales son los irracionales y viceversa. El complemento es una notación que se utiliza en matemáticas y supra C, o sea, complemento de los irracionales son los racionales. Son aspectos conjuntistas. ¿Listo? Bueno, entonces hay que tener en cuenta esas características. Bueno, ¿qué más podemos observar, ¿no? Bueno, esas características las voy a anotar por acá en un ladito. Una propiedad muy importante es que los racionales unidos con los irracionales siempre va a ser el conjunto de los números reales, y que además la intersección de estos dos es siempre el vacío. Es siempre el vacío. ¿Listo? Bueno. Pero hay otros conjuntos más pequeños y que están dentro de los racionales.
Un conjunto más pequeño contenido en los racionales es el conjunto que contiene a los enteros. Este conjunto entonces se llama entero y su símbolo es Z. Z. El conjunto de los números enteros. ¿Ya? Y dentro de él hay uno más pequeñito. ¿Ya? Más pequeñito. Ese conjunto es el conjunto de los números n, o sea, naturales. Es el conjunto de los números naturales y estos son sus símbolos. Pueden observar, y esto es acorde al desarrollo de las matemáticas, que el primer conjunto que nosotros encontramos o que el hombre desarrolló son los naturales. ¿No? ¿Y quiénes son? Y voy a empezar a hablar de cada uno de ellos, ¿no? ¿Quiénes son los números naturales? Son precisamente los que el hombre ha utilizado para enumerar o contar objetos o elementos que podemos tocar, observar. Y por lo tanto, está conformado por 1, 2, 3, 4, etc. hasta el infinito. Ese es el conjunto de los números naturales, los que utilizamos para contar y hacer una correspondencia biunívoca, ¿no? Conjunto de los números naturales, muy sencillo. ¿Quién es el conjunto de los números enteros, simbolizados con esa Z? Pues ya en este caso es cuando aparecen los números negativos. En la imposibilidad de los naturales de hacer la operación resta, sustracción. Cuando, por ejemplo, un caso muy sencillo, cuando a la unidad le queremos quitar 2. Esto no existe, acá no existía. Por lo tanto, se amplió el conjunto de los números negativos para que esta operación tenga sentido y el resultado es un número negativo. Entonces, se generan los números negativos o geométricamente los opuestos a los positivos, ¿no? Usted ubica aquí los positivos y como si este fuera un eje de simetría, ya, donde está aquí el 0, por acá van a estar los opuestos, como si fuera un reflejo, ¿no? Está menos 1, está menos 2, etc. hasta el infinito y hasta el menos infinito. ¿Ok? Bueno, entonces, los enteros precisamente están conformados por los naturales, por eso los naturales están dentro, por eso los naturales están dentro de los enteros, y a manera de conjunto, por extensión, definido por extensión, 3 puntos suspensivos porque vienen desde el menos infinito y empezamos a numerar desde el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el infinito. Ese es el conjunto de los números enteros. Y ya podemos hacer cualquier sustracción de dos números cualesquiera en n, ¿no? ¿Ya? Y cuando el minuendo es menor que el sustraendo, entonces siempre nos va a dar un número negativo. ¿Ya? Y luego las propiedades, pues, de los signos, ¿no? Recordando un poco eso, yo puedo operar cualesquier dos enteros, pueden ser los dos negativos. Entonces, recordando esa situación un poco, si yo resto, por ejemplo, menos 2 y menos 5, como son negativos, el resultado sigue siendo negativo. Y prácticamente lo que se hace es acumular el negativo, y esto sería menos 7. Si ambos son negativos, el resultado sigue siendo negativo,
y prácticamente lo que hago es acumular al 2 con el 5, dando como resultado menos 7. Si los dos tienen diferente signo, o sea, menos 2 más 5, menos 2 más 5, son de distinto signo. No necesariamente el resultado va a ser negativo. Puede ser o positivo o negativo. Como al ser de distintos signos, siempre se va a hacer una operación diferencia, o sea, resta. Al mayor le quito el menor. En este caso, 5 menos 2, positivo, nos da 3. Son operaciones básicas, pero es bueno recordarlas. Pero si tenemos, por ejemplo, menos 5 más 2, entonces, ¿qué operación se va a hacer? Resta. Y la resta siempre va a ser el mayor menos el menor. O sea, 5 menos 2, 3. Pero el mayor es negativo. Luego el resultado es negativo. Eso también se puede observar desde la famosa recta real. Y la recta real es una línea horizontal que representa a los números reales, ¿no? Y está conformada por todos los enteros, ¿no? Y aquí, al ser una línea infinita que no tiene saltos, contiene a todos los reales. Cualquier punto de esta línea es un número real. Pero para poderla trazar y trabajar sobre ella, señalamos los números enteros, pero ella contiene a todos los números reales, ¿no? Y entonces, si queremos hacer la operación, la que está acá, menos 5 más 2 de forma geométrica, ¿en dónde me ubico? Primero me ubico en la posición menos 5. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a aumentar mi escala, que de tal manera que aparezca el menos 5. Entonces vamos a ubicarnos por aquí al 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y por acá estará menos 5. ¿Ah? Un poco más allá para poder observar esto. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Entonces nos ubicamos en la posición menos 5, o sea, estamos aquí, estamos aquí, en la posición 5. Y luego, más 2. Cuando es más 2, nos dice que debo trasladarme 2 unidades positivas hacia la derecha. Es decir, 1, 2. ¿Y en dónde quedo? En menos 3. Por eso el resultado es menos 3. Cuestiones que se explican también de manera geométrica. Igualmente para el otro caso, ¿no? Igualmente para el otro caso. Entonces, si yo me ubico, vamos a analizar el otro, el de acá, menos 2 más 5, yo me ubico en menos 2, aquí, y de ahí dice más 5 unidades. Al trazar 5 unidades de aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, y por acá va a estar ubicado 1, 2 y 3. Por eso el resultado es 3. Bueno, son cosas que se hacen, se explican en el colegio, son cuestiones básicas, pero aquí estamos recordando ese proceso, ¿no? Y ya no es nada nuevo para ustedes. Esos serán los números naturales y enteros, ¿no? Ya los recordarán, y mucho cuidado entonces con las operaciones básicas. Vamos ahora a analizar lo que son, en su orden, el conjunto que contiene a los otros dos que acabé de mencionar, el conjunto, ahora sí, de los números racionales. Seguramente se le venga a la mente esta estructura. A sobre B. Ejemplos particulares. 1/2, 5/3, 8/4, 1/1. Todos ellos son números racionales
incluyendo estos dos particulares. Este es 2 y esto es 1, porque todo entero es un número racional. Además, miren esta forma de estas proposiciones, ¿no? Todo natural, que son verdaderas, es entero. Todo natural es racional. Todo entero es racional. Todo natural es irracional. Y cada uno de estos es real, perdón. Todo natural es real. Y cada uno de estos es también un real. Todo irracional es real. Pero no todo real, no todo real es irracional. Porque algunos serán racionales, otros serán enteros, otros serán naturales. Característica matemática: de adentro hacia afuera es todo. De afuera hacia adentro es no todos. O cabe también la palabra algunos. ¿Listo? Entonces, no todo racional es entero. No todo entero es natural. Pero todo natural es entero. Todo entero es racional. Todo racional es real. Y mucho cuidado, pues ningún racional es irracional. Son proposiciones matemáticas verdaderas, ¿no? Bueno, ahí tenemos nuestro dibujito, tenemos esto. Y entonces volvemos sobre los racionales, ¿no? Entonces son fracciones. También se conocen como números fraccionarios. Fraccionarios que se expresan en la forma A sobre B. ¿Listo? ¿Y cuál es su definición? Para que recuerden. La definición de un número racional, la definición de un número racional es el cociente A sobre B, tal que A y B son números enteros, como podemos observar, son números enteros, pero con una condición especial para que esto exista, que B sea distinto, este símbolo es distinto de 0. Esa es la condición. ¿Eso qué significa? La restricción es solo para el denominador. El numerador no hay restricción. Luego el numerador sí puede ser 0, pero el denominador no es 0. Una condición que nos va a servir en todos los cursos de matemáticas y también cuando estemos calculando dominios de funciones. ¿Esto qué significa? Que si usted tiene un entero cualquiera entre 0, esto vamos a decir que no existe. Cualquier número, el que sea, decimal, lo que sea, entre 0, esto no existe. Primera condición. Ya. La división entre 0 no existe. Lo contrario, sí existe. 0 entre 5, pues esto sí es 0. Cualquier número, cualquier cociente donde el numerador sea 0, va a ser 0. Y pues mucho cuidado, esta tampoco no existe. ¿Ya? No es 1, aunque estamos dividiendo dos cantidades iguales, no va a ser 1, porque no está cumpliendo con la restricción. Bueno, expliquemos un poquito por qué sí existe 0 entre 5, ¿no? ¿Por qué sí 0 entre 5? Sí es 0. ¿Y por qué 5 entre 0? No existe, porque la respuesta de muchos es que también suelen responder es 0, pero eso, como ya lo he mencionado, es falso, ¿no? Solo esto es 0. Miremos entonces la respuesta matemática. ¿Qué sucede? Vamos a tomar, para que lo puedan entender, un ejemplo, otro ejemplo. Tomemos cuando dividimos, y esto viene del algoritmo de la división.
cuando dividimos 6 entre 3. Cuando dividimos 6 entre 3, al ser una división exacta, esto nos da 2. ¿Por qué? Porque 6 es igual a 3 por 2. Y por lo tanto, esto es una equivalencia. ¿Ya? Es una relación, es una equivalencia. Es verdadera. Y resulta que toda división exacta debe cumplir con este algoritmo. Algoritmo de la división, ¿no? Entonces, si alguien supone, en términos generales lo voy a hablar, si alguien supone que A, cualquier número real, entre 0 es 0, y si de pronto dice esto, no, y es la respuesta que muchos jóvenes dan, A entre 0 es 0. Pero como ya miramos, no existe. ¿Pero por qué no existe? ¿Por qué no tiene sentido? Pues porque no va a cumplir el algoritmo de la división. Y miren lo que sucede, lo mismo que hicimos con 6 dividido entre 3. Si A dividido entre 0 es 0, entonces A debería ser igual a 0 por 0. Por lo tanto, A debería ser igual a 0. Pero esto es imposible, puesto que estoy tomando un número real, A, distinto de 0. Pero ¿qué pasa si entonces A vale 0? O sea que 0 sobre 0, ¿sí es 0? No. Porque también estaría llegando a una contradicción matemática. ¿Ya? ¿Y qué sucede? No puede ser A y tampoco el resultado puede ser otro B número distinto. O sea, si no es 0, entonces esto va a existir y nos va a dar un B. Tampoco. ¿Por qué? Porque igual A va a ser igual a B por 0. Y nos llega lo mismo. A por 0 porque 0 es absorbente. Entonces nos llega a una contradicción. ¿Listo? Pero lo contrario sí es 0. Entonces dividamos 0 entre un número real cualquiera distinto de 0. Y la respuesta va a ser 0. Lógico, porque 0 es igual a A por 0. Y 0 es igual a 0. Verdadera. Porque 0 es absorbente. ¿Ya? Este caso entonces que mencionaba, 0 sobre 0, puede que a simple vista cumpla esta propiedad. Pero, en términos matemáticos, la propiedad que más pesa es esta. Es la división entre 0. Y no cumple con la propiedad de la definición de número real, racional. Por lo tanto, recuerden que la división entre 0 no existe. Muy bien. Entonces, esos son los números racionales, que pueden ser números enteros o que también entra una nueva clase de números, que son aquellos decimales, que tienen parte entera y parte fraccionaria o decimal, ¿no? Por ejemplo, entonces está un medio, que equivale a 0.5, está un cuarto, que equivale a 0.25, está 3 medios, que equivale a 1.5, y estas tienen una característica especial porque el numerador es mayor que el denominador y siempre va a haber una parte entera distinta de 1. Las otras, cuando sucede lo contrario, por ejemplo esta y esta, pueden observar que el numerador es más pequeño que el denominador, se llaman fracciones propias, ¿no? Las que señalé se llaman propias. Y esta, cuando el numerador es mayor o igual que el denominador, se llama fracción impropia. Impropia. Son definiciones también y conceptos matemáticos, ¿no? Las impropias siempre van a tener una parte entera
distinto de 0. Y las propias, su parte entera siempre va a ser 0. La otra parte será decimal. Y además, ¿no? Toda fracción impropia se compone de un entero, pero también de una parte decimal, o sea, también se compone por fracciones propias. Ya lo vamos a observar. Observémoslo con 3/2, por ejemplo. ¿Cómo convertir entonces una fracción propia en un entero más una fracción impropia, perdón, un entero más una fracción propia? Tomemos el caso de 3/2. Ya como decimal sabemos quién es 1.5. Ya se sabe que la parte entera es 1 y la parte decimal 0.5. En términos de fracción haría la división normal. Esto es a 1 y a 3, 1. Recuerden que esto tiene un nombre. Esto se llama cociente, este se llama residuo. Este se llama numerador o dividendo, ¿no? Este se llama también numerador o dividendo. Uy, esta letra está muy fea. Numerador o dividendo. Y este se llama denominador o divisor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Siempre por el algoritmo de la división también, 3/2 es igual al cociente, en este caso es 1, más el residuo, que también es 1 por coincidencia, sobre el divisor, ¿no? Porque si yo hago la operación en cruz, que es algo que también voy a explicar más adelante, esto nos da una igualdad, pues 3/2 igual a 3/2, ¿ya? Y miren, me interesa por ahora esta estructura. 3/2 se expresa como un entero que es 1 y una fracción propia que es 1/2, ¿no? Algo que nos va a servir para más adelante en términos generales es esto, ¿no? Cada vez que yo tenga un cociente de dos enteros o de dos expresiones matemáticas, que ya hablaremos en su momento de la división de expresiones algebraicas o de polinomios. Cuando yo divida dos polinomios, siempre me va a dar un cociente y me va a dar un residuo. Y entonces yo escribo ese cociente de manera equivalente al cociente más, yo escribo esa fracción de manera equivalente al cociente más el residuo sobre el denominador o divisor, ¿no? Una forma de escribir una división muy particular y que se utiliza y se va a utilizar mucho en los próximos cursos de matemáticas, ¿no? Y miren que esta está cumpliendo. Bueno, entonces serían una de las primeras características de los números racionales, ¿ya? Cuando no son enteros, ¿no? Son fracciones propias o son fracciones impropias. Esos son entonces los números decimales y un aspecto particular también, ¿no? Cómo generar un número decimal, ¿no? Ya me puedo preguntar a qué equivale 2/7, pero como valor decimal. O sea, mirar la parte entera, que obviamente al ser fracción propia va a ser 0, pero ¿quién va a ser la parte que va después de la coma? O sea, la parte decimal. También que puedo hacerlo, puedo hacer de esta manera. Yo puedo hacer la división, el algoritmo que ustedes han aprendido, pero que en este caso no pudiese tal vez hacerse, ¿no? Porque estamos acostumbrados a dividir dos cantidades donde el dividendo es mayor que el divisor, pero aquí sucede lo contrario. El dividendo es 2, el divisor es 7, o sea, es menor al divisor, pero se puede, solo que nos va a dar un número decimal. ¿Cuál es el proceso? Entonces aquí aumenta un 0 y acá también un 0, 0, cada vez que aumento un 0, 0, y si aumento otro 0, 0 también acá, hasta que esta sea mayor. Como es mayor, hago la división normal. 20 entre 7 a 2, porque a 3 se pasa. 7 por 2, 14, a 20, 6. Y ya tengo
y ya se ha generado una cifra decimal. Pero yo quiero dos cifras decimales. O en términos matemáticos, quiero también que aparezcan los centésimos, ¿no? O dos cifras decimales, más sencillo de decirlo. Entonces sigo haciendo la división de 6 entre 7, pero como no es mayor, sigo aumentando el 0 y no pasa nada. Yo puedo aumentar un 0 y no se modifica nada. 60 para 7. Entonces ahí sí me va a dar un número más grande. 8, ¿no? Entonces la respuesta sería 8. 8 por 7, 56. A 60, 4. Y yo quiero tres cifras decimales. O quiero mirar una milésima, ¿ya? O sea, otro número. Por lo tanto, le aumento el 0 y no pasa nada, no se aumenta nada. Y hago la división normal. 7 dividido entre 40. A 5. 7 por 5, 35. A 40, 5. Y así sucesivamente. En algún momento esto va a parar, ¿no? Pero generalmente en matemáticas, ya para que los cálculos no sean tan engorrosos, o vamos a trabajar con una o máximo dos cifras decimales, ¿ya? Dos cifras decimales, porque esto en algún momento para, porque todo racional es un decimal finito, o si es infinito, va a ser periódico. En este caso, este en algún momento parará, ¿no? Al hacer esa división. Bueno, ok. Un segundo. Tomemos entonces otro ejemplo, ¿no? Cuando no es un decimal finito. Bueno, recuerde, voy a borrar este diagrama. Recuerde esta estructura, debe quedar esta estructura en su mente, ¿no? Debe quedar esta estructura guardada en su mente. Naturales dentro de los enteros, enteros dentro de los racionales, ¿no? Y pues ya usted recordará en su momento. Muy bien. Por ejemplo, damos otra fracción, ¿no? La más común, un tercio. ¿A qué equivale un tercio? ¿A qué decimal equivale? Entonces hacemos lo mismo. 1 dividido entre 3. Y al ser 1 menor, le aumento un 0 y acá, coma. 10 para 3 a 3, 3 por 3, 9 a 10, 1. Quiero otra cifra decimal, aumente un 0. 3 por 3, 9 a 10, 1. Quiero otra cifra y 1. Y esto aumenta y esto sigue 3, etc. ¿Qué pasa? El 3 se sigue repitiendo y este es un ejemplo de lo que es un número periódico. ¿Ya? Pero es infinito. Es infinito. Luego 1 sobre 3 es 0,3 y para no escribir todos los 3 se pone una barra encima, lo que nos quiere decir que es un decimal infinito, pero un decimal infinito pero periódico. Esa es la característica de estos decimales, todos ellos periódicos y finitos decimales, porque en algún momento se acaba de terminar, son números racionales, ¿ya? Y esa es la forma entonces de encontrar un número decimal. Ahora, puede pasar lo contrario también, ¿no? Puede pasar lo contrario. De decimal a fracción. ¿Cómo convertir un decimal en fracción? Por ejemplo, ¿cómo convertir 0,32 en una fracción de la forma a sobre b? Y me he inventado un número. Pues
usted solamente, hay varias estrategias, yo suelo utilizar esta. Mire cuántas cifras decimales hay. Hay 2 cifras decimales. ¿Eso qué significa? ¿Cómo encontrar la fracción a sobre b? Entonces, ¿qué hago? A 0.32 lo multiplico por el número de cifras decimales que tenga. En este caso tiene 2 cifras decimales, pero para que no se altere, también divido entre 100. Multiplico por 100 y lo divido entre 100. Es decir, que se va a multiplicar y se va a dividir por una potencia de 10. En este caso 100 es 10 a la 2, pero lo escribo mejor como 100. ¿Y qué sucede? El número de ceros está acorde con el número de cifras decimales. Y entonces, ¿qué tendríamos? 0.32 multiplicado por 100, esos 2 ceros, el efecto que produce es que esta coma corre 2 unidades y se convierte el 0.32 en entero, 32. Y desaparece el 100, porque él ya se incluyó acá al multiplicarse. Dividido entre 100. Y resuelto, porque es un entero sobre otro entero. Solo que al ser fracciones, las fracciones se simplifican. Sacando mitad, tercera, siempre la división se hace con los números primos. Mitad, tercera, quinta, séptima, novena no, porque 9 no es primo, onceava, treceava, etc. Siempre con los números primos. Yo los escribo por acá arriba. Ambos terminan en 2 y son pares. El numerador termina en 2, es par. Y el denominador termina en 0 también par. Luego tienen mitad. Mitad de 32, 16. Mitad de 100, 50. Mitad de 16, 4. Mitad de 50, 25. Y ahí termina porque ya 25 no tiene mitad. 4 sobre 25. Y podemos verificar haciendo nuestra operación por acá. Haciendo nuestra operación. Pues que precisamente 4 dividido entre 25, 0, 0, 4 para 25, pues perdón, estoy equivocado. Aquí es 8. Sí, qué pena. Aquí es 8. Y acá, qué error tan grande. 8 sobre 25. ¿Ya? 8 sobre 25, entonces, mitad de 16 no es 4. No sé, estaba pensando en la cuarta, ¿no? En la cuarta de 16. Cuarta de 16 si es 4. Cuarta de 50, pues no la tiene. Entonces, 8 sobre 25. Ahora eso ya no me iba a dar, ¿no? Entonces tenemos la división de 8 sobre 25, entonces aumenta un 0 aquí, 0, y pues esto es A3. 5 por 3, 15, A20, 5, y llevo 2, 3 por 2, 6, y 2, 8, A8, 0. Y puedo seguir aumentando un 0 acá, para que sea más grande. Entonces, 50 para 25, pues A2, 2 por 25, 50, 50, 0. Y esa sería la división. Perdón por ese percance ahí, mitad de 16 es 8, no es 4. Muy bien. Bueno, en estos videos, pues por ahorrar tiempo, editación, etcétera, yo los estoy haciendo como salgan, ¿no? Realmente, pues uno dedica bastante tiempo en editar, en cortar, entonces no importa, si sale algún error allí, yo siempre trataré de identificarlo y corregirlo inmediatamente, ¿no? Y si no, pues normal, trataré siempre de ser muy cuidadoso, ¿ok? Muy bien, entonces, eso sería, ¿no? Una forma entonces de pasar tanto una fracción a decimal como un decimal a una fracción, ¿no? Hay unos casos particulares
Y pues nos faltaría el caso donde el número es periódico, ¿no? ¿Qué pasa cuando el número es periódico? Miremos entonces. Por ejemplo, voy a tomar el caso de un número periódico. ¿Qué sucede? Y no tomemos el caso muy simple de 0.3. Bueno, tomemos los dos. Voy a tomar 0,3. ¿no? ¿Cómo pasarlo? 3, 3, 3. O sea, recuerden que este es periódico. ¿Cómo encontrar su fracción? Que ya la hicimos, que sabemos que es un tercio. Pero ¿cómo es el proceso? Entonces, que nos va a aplicar para muchos, ¿no? Una forma de resolverlo. Entonces, miren lo que voy a hacer, ¿no? Sabemos que 0.333 eso sigue el infinito. Entonces, lo que hago es llamar x, le voy a llamar a 0,3, ¿ya? Y lo que voy a hacer es correr la coma a un lugar. Y para que esta coma corra a un lugar a la derecha, y al ser este número, x, pues debo multiplicarlo por 10. Para que no se altere, entonces quedaría 10x. ¿Por qué 10x? Porque x es 0,3. Debo multiplicar por 10. Y al multiplicar x por 10, se modifica esta parte. Y la coma corre un lugar. Por lo tanto, se desaparece el 0 porque la coma, ¿a dónde pasa? Pues pasa acá. Y quedaría 3, se supone que hay más 3 barra, ¿no? Así nos quedaría. Borremos esto. 3 barra. Entonces, ¿qué hacemos? Para no confundirme la operación, entonces este lo voy a ubicar, lo voy a trasladar debajo del de acá, en esa posición. Entonces nos quedaría x igual el anterior a 0,3 barra. Y hago una diferencia, una resta. Hago una resta. 10x menos x, 9x. Igual 3,3 barra menos 0,3 barra. ¿Qué se está eliminando? Se está eliminando. Se van a eliminar. Esto después de la coma es lo mismo. La idea es que siempre el periodo quede después de la coma. Ambos se van a eliminar y simplemente me queda 3 menos 0. Y 3 menos 0 es 3. De donde x, despejo x, el 9 que está multiplicando pasa a dividir. Y me quedaría 3 novenos. Tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. Ese es el proceso para pasar de un decimal periódico a una fracción. Ahora, ¿qué pasa si el número periódico empieza más allá de la coma? Entonces me voy a inventar un caso, porque suele ser una pregunta muy común, ¿no? Y no necesariamente con 0, que sea 2,532. Digamos que empieza después de una cifra decimal, desde el 3. Es decir, 32 es lo que se repite. Recuerde que pueden tener 2 o más cifras que se repitan, no importa, ¿ya? Entonces en este caso el periodo es 32. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el proceso? Primero, vamos paso a paso. A esto lo simbolizo, lo llamo X. ¿Y qué tiene que hacer usted? El objetivo es que la coma corra hasta ubicarse al final del periodo, ¿ya? Primero hago eso, que se ubique hasta el final del periodo. ¿Qué voy a hacer entonces? Vamos a hacer esto. Para que esta coma se ubique al final, acá, debe correr 1, 2 y 3 lugares. ¿Eso qué significa? Que a mi número, x, lo debo multiplicar por 1000. Entonces, ¿qué me quedaría? 1000x igual, y mi coma va a correr hasta el último lugar, por lo tanto queda 5032, 32.
Ahí ha corrido hasta el último lugar. ¿Y será que este entonces pasa acá abajo y hago la diferencia? No, todavía no. En este caso, cuando son de este estilo, los números, debo tratar de otra vez, una vez más, correr la coma hasta este final. Es como volver a empezar otra vez. Y entonces, ¿cuántos lugares tiene que recorrer? 2. Eso significa que debo multiplicar 1000x, otra vez, 1000x, este anterior, para que le haga comar 2 lugares, por 100. Quedando de esta manera. 100 por el anterior, 1000x, igual, entonces ahí sí me va a quedar 2532, 32,32, porque recuerden que 32 se va a seguir repitiendo, ¿ya? Entonces, ya ambos tienen en común, después de la coma, la parte periódica, y ese es el objetivo, porque miren, si yo comparaba este con el anterior, después de la coma no está la parte periódica. ¿Listo? Entonces, esa es una forma. ¿Y qué hago luego? Tomo a estos dos últimos y los resto. Es decir, que voy a hacer por acá. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Los últimos dos. 100 por 1000. Un 1 seguido de ¿cuántos? De 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. Estoy escribiendo esta última acá. Igual a 25, 3, 2, 32, 32, coma, 32 bar. Y el anterior era 1000x. 1000x, entonces, por aquí, ¿no? Que quede debajo del que le corresponde, en línea. Esto es 2532, perdón, coma, 32 bar. Y hacemos esa diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de este lado? Tenemos 100.000 menos 1000. 100.000 menos 1000. Uy, ya casi se acaba la batería. Bueno, 100.000. Le quitamos 1000. Esto nos va a quedar 99.000, ¿no? Esto nos va a dar 99.000 x igual, y entonces miren que esto se elimina y simplemente hacemos la diferencia de, la hacemos por aparte, 253.232 menos 2.532, eso nos da 250.700. 250.700 y se ha ido el periodo. Es decir que x, que lo estoy buscando como fracción, va a ser igual a 250.700 dividido entre yo aquí escribí 99.000 dividido entre 99.000. Puedo eliminar dos ceros y se simplifica a 2507 sobre 990. 2507 dividido entre 990. Y precisamente es 2, 5, 32, 32, 32, ¿no? Esa es la fracción, no la simplifico más, es un número supremamente grande.
Y ahí la dejo, ¿no? 2507 sobre 990. De esa manera, entonces me inventé un número periódico, pero muy particular porque el periodo no empieza exactamente después de la coma. Eso sería una forma de solución, una de las tantas formas de solución. Entonces, eso es el conjunto de los números racionales. Más adelante vamos a hablar de las operaciones con racionales, etc. Por ahora me voy a enfocar en esta estructura conjuntista, ¿no? La estructura de los números reales. Pero de paso, entonces vamos analizando también esas características. Pero ya hablaré de las operaciones con racionales y lo haremos también de manera algebraica. Continuando, me faltaría entonces el conjunto de los números irracionales. La notación de i parece que fuera 2 de número irracional, pero ese es el símbolo, ¿no?, de irracionales. ¿Y cuáles son los irracionales? Los no racionales. Si los racionales, como acabamos de ver, son las fracciones, y las fracciones pueden ser también decimales, pero de dos clases: finitas o infinitas, pero periódicas. Y al ser irracional no debe cumplir con ninguna de las dos. Por lo tanto, los irracionales van a ser todos aquellos números que tienen cifras decimales, pero infinitas, y además no periódicas. Esa es la característica de los irracionales. Números que ustedes ya han trabajado en el colegio, particulares, las raíces no exactas. Raíz de 2, por ejemplo, raíz de 3, raíz de 5, etc. Todas aquellas que no nos da una raíz exacta son irracionales. Son medidas inconmensurables. Otro irracional muy común es el número pi. Otro es el número e. Ok, ya cargué mi compu, perdón. Otro, entonces, el número pi, el número e, muy común, ¿no? Pi, recuerden que equivale a 3,1416 y esto nunca termina y jamás se repite un número o un grupo de números, ¿no? Por eso es un irracional. El número e, por ejemplo, muy común, número de Euler, este equivale a 2.7 y muchos números más, ¿no? Ustedes lo pueden verificar en su calculador. Todos ellos son unos claros ejemplos de los números irracionales, o sea, son decimales infinitos no periódicos y nunca se van a poder expresar de la forma a sobre b, jamás un irracional. Esa es su principal característica. Nunca va a ser una fracción o se va a poder expresar como un entero dividido entre otro entero, nunca. ¿Ya? Un caso particular aquí del número pi, y con eso termino esta primera parte de los conjuntos, ¿no? Un caso particular del número pi, que se utiliza mucho en ingeniería y que ustedes pues, en matemáticas analizarán muchos aspectos más a profundidad. Y es que el número pi surge prácticamente de un cociente, pero es una medida inconmensurable. Surge de un cociente precisamente, de la circunferencia. Y la cuestión es esta, ¿no? Tenemos tres circunferencias distintas. Pues por el lápiz no puedo trazarlas de mejor manera, pero bueno, esa es la idea. Cada circunferencia tiene su respectivo diámetro y su respectiva longitud, ¿no? Longitud me refiero al perímetro de la circunferencia. Entonces, le vamos a llamar L1
este va a tener un perímetro más grande, L2, y este un perímetro más grande, L3. Su diámetro también lo vamos a simbolizar con D1, D2 y D3. Obviamente, como puede observar, los diámetros son más grandes, ¿no? Al ser la circunferencia más grande, D3. Bueno, ¿qué sucede? Hace muchos años, ya, cuando ustedes estudian la historia, seguramente les hablarán de este aspecto. Se encontró que al dividir el perímetro de la circunferencia o su longitud entre su diámetro, esto se conserva igual en la otra circunferencia más grande e igual en la otra circunferencia más grande. Y en sí, no importa el tamaño de la circunferencia, si tú divides la longitud de la circunferencia sobre su diámetro, siempre te va a dar la misma cantidad. Por lo tanto, estas circunferencias con su diámetro están en proporción. Esa proporción se la llamó pi, y que equivale a 3,1416, etc. ¿no? Entonces, ¿quién es pi geométricamente? Es la razón entre el contorno de la circunferencia o el perímetro o longitud y su diámetro. De ahí surge el número irracional pi, ¿no? Algo pues contradictorio porque no es un cociente, pero surgió de un cociente, de hacer una división, ¿no? Y de aquí, ¿qué podemos obtener? De aquí se obtiene la fórmula del perímetro de una circunferencia. Porque, en términos generales, para una circunferencia, para una circunferencia de longitud de L, que no sé quién es, y diámetro D, que sí voy a saber quién es, porque el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, ¿qué tendríamos? Que L sobre D es igual a pi, en principio, ¿no? Borremos esto. Pero yo lo quiero todo en términos del radio, y entonces, ¿qué me quedaría? L, el diámetro es 2 veces R, 2 veces el radio. Y esto sigue siendo pi. De donde L, que es la longitud de la circunferencia, equivale a 2pi por R. Fórmula del perímetro de una circunferencia. Ese es el perímetro. Y si recordamos de una vez la geometría, resulta que el área, ¿no? Aunque esta, si no la puedo explicar tan simple como la expliqué acá, porque ya es más, ya requiere un proceso más estructurado, más elaborado en matemáticas. Pero una cosa es el contorno o el de la circunferencia o su perímetro. Otra cosa es el área de la región contenida en la circunferencia. En otras palabras, el área de este círculo. Se dice longitud de la circunferencia o perímetro del círculo. Y se dice área del círculo, no área de la circunferencia, porque la circunferencia es el contorno y solamente tiene longitud o perímetro. El círculo también tiene perímetro, que es su contorno, que es el círculo, que es la circunferencia, pero especialmente su región es el área, y el área equivale a pi por r al cuadrado, algo que se puede demostrar desde la geometría euclidiana, ¿no? Realmente lo que se hace es inscribir, ¿no?, dentro de la circunferencia polígonos regulares y aumentar el número de lados hasta llegar a acercarse bajo el límite al área de la circunferencia. Pero se puede también demostrar desde el cálculo integral, ¿no?, que ya lo mirarán en tercer semestre. Bueno, entonces, para recordar esas características de estos números, ¿no? Entonces, eso sería esta primera parte de los conjuntos, así en términos generales. Y pues
tratar de recordar también aspectos básicos, ¿no? Estamos trabajando con conjuntos y recuerde pues que cuando un elemento, podríamos también hablar antes de finalizar un poquito de esto, si ya conozco la subclasificación de los números reales, si ya lo conozco, entonces podría utilizar los símbolos de los elementos de comparación y relacionar los elementos de relación entre los elementos y un conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Pi pertenece al conjunto de los números irracionales y a su vez pi es un número real, pero pi no pertenece a los números racionales, ¿verdad? O puedo tomar también un medio, ¿no? Pertenece a los racionales y también a su vez pertenece a los reales, pero un medio no pertenece a los naturales ni tampoco a los enteros. Son relaciones entre elemento y conjunto. Se utilizan los símbolos pertenece y no pertenece. Ahora bien, entre conjuntos, ¿no? Entre conjuntos voy a utilizar los símbolos contenido o no contenido, ¿ya? Entonces podemos observar que los naturales están contenidos en los enteros. A su vez, estos están contenidos en los racionales. A su vez, estos están contenidos en los reales, ¿ya? Y por aparte, los irracionales están contenidos en los reales. Recuerde entonces estas dos operaciones conjuntistas muy importantes en matemáticas en lo que sigue, y es que los racionales unidos a los irracionales son los números reales y que su intersección, es igual al conjunto vacío, ¿ya? Eso sería entonces en primera instancia con este video. Gracias, chicos.